Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este ciclo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Por protocolo debería darles la bienvenida, pero están en la casa de ustedes, así que no deja de ser una formalidad. Y gracias por estar esta tarde, calurosa tarde, con nosotros aquí. Sí le doy la bienvenida a nuestros invitados. Óscar Andrade, lo estoy haciendo por orden alfabético, en este caso, precandidato del Frente Amplio a la presidencia, uno de los precandidatos, un hombre con dilatada trayectoria en el terreno sindical y en la militancia política. Nos acompaña también en el día de hoy el ingeniero Federico Kremerman, de Unidad Popular, integrante de uno de los sectores que ha empujado en estos últimos tiempos y que ha tenido un importante destaque dentro de esta colectividad política, que estará también participando de las elecciones el próximo año. Bienvenidos a los dos, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Les cuento muy brevemente cómo vamos a trabajar en este ciclo denominado La Justicia sobre la Mesa. Tienen el nombre aquí claramente, ¿qué justicia queremos? Vamos a tener 25 minutos de exposición aproximadamente, también lo haremos por orden alfabético. La A de Andrade será entonces la que dará inicio, continuando el ingeniero Kremerman posteriormente, y luego abriremos una ronda de preguntas al viejo estilo. Allá arriba, al lado de Rosita, hay virome y papel para que nos hagan llegar las preguntas. Le pedimos lo más legible posible y con el nombre, simplemente un nombre de pila para tener una referencia de quién la está formulando. La organización ha definido 4 grandes ejes temáticos que, si me permiten, los voy a leer para que nuestros invitados, que ya saben de qué se trata, pero para que ustedes tengan claro también cuáles son. La definición de estos ejes son el A, que es la reforma necesaria del sistema jurídico, Código Penal, derecho a proteger, el Código Civil, actualizar, la ley de género, la vigencia efectiva de esta ley. El segundo es la administración de justicia, selección y ascenso de magistrados, centralización o descentralización, supresión de juzgados de paz, seccionales, perfil de funcionarios de justicia. El tercer punto es el presupuesto nacional y el Poder Judicial. Y el cuarto, adaptaciones del Poder Judicial a las nuevas tecnologías, un enorme tema del cual seguramente estaremos hablando más adelante. La idea es que los invitados puedan tomar estos ejes centrales, definir sobre cuáles quieren hablar, si quieren hablar sobre todos o tomar alguno de ellos en particular. Por lo tanto, a partir de este momento abrimos entonces este encuentro, nuevamente agradeciéndoles la presencia a todos y a todas aquí en la sede de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Óscar Andrade. Bueno, compañeras y compañeros, es un gusto volver a estar por acá. Hemos tenido la posibilidad en instancias anteriores de intercambiar puntos de vista y felicitarlos por la iniciativa. Hay una larga tradición del movimiento sindical uruguayo que siempre intentó trascender la lógica reivindicativa inmediata. Y un gran dilema político, teórico, organizativo, metodológico, es resolver esa tensión entre acción reivindicativa y acción programática, entre táctica y estrategia. Y cuando como movimiento sindical te dedicas exclusivamente a la táctica, a la lucha inmediata, a la pelea por el plato de lenteja, muchas veces perdés de vista la reflexión más general, que es la que debe guiar esa táctica. O también al revés, cuando solo debatís sobre la estrategia sin atender los dramas inmediatos de tu pueblo, terminás generando un movimiento resignado, sin tener la fuerza material para transformar la sociedad. Este dilema nos ha acompañado a lo largo de la historia, cómo vinculamos o relacionamos estas dos. Hay un poeta cubano, Silvio Rodríguez, que en una canción acerca de la fábula Los Tres Hermanos lo determina en términos de que el primer hermano solo miraba lo inmediato y por lo tanto, después de andar mucho, no sabía bien a dónde se dirigía. El segundo hermano miraba solo el horizonte y por lo tanto tropezaba con cuanto pozo se encontraba por el camino.
Y el tercero intentó poner un ojo en cada lugar, uno general y otro particular. La segunda reflexión es que creo que sería un enorme error metodológico intentar sacar conclusiones de la superestructura jurídica sin tener consideración acerca del terreno en el que se da la batalla por los cambios. O sea, nosotros tenemos que fundamentar acerca de la justicia en el momento histórico donde la formación económica global capitalista es más desigual desde que existe. Nunca hubo tanta desigualdad como ahora. 8 paisanos tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. O sea, coincide en el mundo el momento de mayor generación de la riqueza a escala planetaria con el momento de la mayor concentración de la riqueza a escala planetaria. Y esto está provocado por fuerzas materiales. No es que hay una ley, no precisa ley esto, no precisa norma. A veces si tiene norma mejor, pero aún sin ley y sin norma hay una tendencia global en donde los movimientos populares damos la batalla, que es simultáneamente una revolución científica tecnológica brutal que nos permitiría atender los dramas de la humanidad, pero al servicio de grandes corporaciones, pocas pero grandes corporaciones, genera desastres. Este año es el tercer año consecutivo en el que aumenta el hambre en el mundo. Aún ese dato en el que en términos relativos hubo un periodo de descenso, en esta circunstancia actual se complejiza. Y según las tendencias globales del empleo de la OIT, hay 1.400 millones de trabajadores en el planeta con trabajo precario. Y vivimos en un mundo transnacionalizado al servicio del capital global que ubica en esta condición una condición material de tensión para el deterioro de todo lo que hablemos de leyes, de cualquiera de ellas. A veces avanzan con leyes. Ustedes vieron que estas últimas semanas se aprobó en Jujuy el trabajo para los niños de 10 años. Ya había 760.000 niños trabajando en la Argentina, pero ahora se aprueba legal. O sea, se hace que la barbaridad sea legal. O se aprobó la reforma laboral en Brasil, el estímulo para que la trabajadora embarazada trabaje en condiciones de insalubridad. Parte de esto ya pasaba en Brasil, pero a veces la relación material entre el capitalismo global y el océano de la población que está explotada, después cristaliza en términos jurídicos. Pero desde el punto de vista de la acción del movimiento, los cambios jurídicos y los cambios sociales, en general, la historia nos dice que primero se conquistan los cambios sociales y después vienen los cambios jurídicos, cristalizan a posteriori. Que son pocos los ejemplos donde primero vino la ley y después de la ley orientó la conducta. Hay una relación dinámica, pero en general, en principio, si uno recorre la historia del país, basta mirar la fundamentación de la primera norma en materia de salud laboral y seguridad industrial, la 5032, donde en el debate parlamentario se incorporaban que buena parte de las medidas que se empezaban a reconocer por ley ya la habían conquistado los sindicatos antes. O al año posterior, cuando se discute la ley de 8 horas, parte de la fundamentación era que más de la mitad de los trabajadores ya había conquistado con lucha la ley de 8 horas antes de que cristalizara en términos jurídicos, lo que implicó un avance, pero bueno, es pensar la justicia en un planeta que por día mueren 20.000 niños de hambre o enfermedades curables según la UNICEF. Y nos pasa eso cotidianamente sin que haya una alarma pública general, donde tenemos refugiados de guerra, donde vivimos niños enjaulados hace poco en Estados Unidos y persecución a los migrantes. Y aún con un gasto militar desenfrenado, y donde las normas jurídicas internacionales se pisotean por arriba y cada vez queda más claro los componentes geopolíticos de poder global. Es en ese mundo donde vamos a dar el debate. Uno preguntaría, ¿dónde quedaron la colección de artículos jurídicos garantistas de acá y de allá que decían que el impeachment era inconstitucional porque no había crimen de responsabilidad?
maravillosos tratados jurídicos, ensayos de cuánto estaba ajeno a la Constitución, cuánto estaba viciado legalmente el fundamento que permitió acceder al gobierno a Temer. Bueno, brillantes, algunos fueron de una profundidad majestuosa. Ahora había una fuerza material para voltear a Dilma y no había una fuerza social para defenderla, y podés hacer una colección de esos tratados jurídicos que decían que efectivamente estaba fuera del marco jurídico el fundamento que permitió importó mucho más la geopolítica global de reinstalar un proceso reinstalar un proceso feroz de ajuste contra los trabajadores, muy duro, muy brutal, muy violento. El año pasado asesinaron 61 campesinos en Brasil. Entonces, yo creo que nosotros estamos obligados a pensar el papel de la justicia o la justicia sobre la mesa en este marco, no en cualquier contexto. En un contexto donde los grandes grupos económicos decidieron para una zona del continente, una zona del mundo que es un emporio de recursos naturales, fortalecer su perspectiva de exportador de materias primas con mano de obra barata, sin derechos sociales y con un papel del Estado funcional a la dominación global. O sea, enfrentamos esa perspectiva, ese es el contexto. No es otro el contexto. Y es un contexto de creciente vulneración de los derechos humanos, de los derechos laborales, de tragedia, de impunidad neoliberal. Semana pasada la ministra de Industria de Paraguay que nos visitó eufórica, ubicando que tenía los salarios más bajos del Mercosur por destrozo, como una ventaja, algo de lo cual enorgullecerse, y que no tenía negociación colectiva, ni libertades sindicales, ni nada de nada, y que por lo tanto venía con mucha intención de captar niveles de inversión. Y la catástrofe de América Latina, que a partir de las dictaduras y el neoliberalismo se transformó en la región más desigual de un planeta desigual, vaya paradoja, es que en general nos hacen competir por ese espacio de a quién explotan más. Problema. Entonces nosotros tenemos la discusión de la justicia, del acceso a la justicia, de cómo la justicia muerde siempre al que está más descalzo, de cómo construir un sentido común diferente desde el punto de vista de... Lo tenemos que hacer en ese escenario que materialmente va a tener tensiones inéditas. Y este año es un año donde esas tensiones inéditas desembarcaron acá con mucha fuerza. Es muy difícil no darse cuenta. O sea, arrancamos el año con el asesinato de Marcelo, un compañero nuestro del SUTRAC, en medio de toda esa manija infame contra el movimiento sindical, manija muy rastrera. Poco tiempo después, a las pocas semanas, nos prendieron fuego un campamento sindical de los trabajadores del arroz. Hoy tenemos el día 14 del campamento frente a la empresa Caputo de los compañeros del Citrus, que sufrió agresiones de gente de los autoconvocados. Tuvimos el retiro de la Asociación y la Federación Rural de la negociación salarial sin pisar, vandalización de sitios de la memoria. O sea, ha sido un año de mayor intensidad contra las organizaciones del campo popular, que los anteriores. O sea, no discutimos en abstracto el papel de la justicia, lo discutimos en concreto. Y lo discutimos teniendo una enorme dificultad desde el campo popular para incorporar un sentido contrario a los temas de la justicia. Ustedes saben lo que nos costó achicar los procesos de los juicios laborales, que es cierto que se achicaron en los últimos años, pero fue una batalla campal de inconstitucionalidades, de idas, de vuelta, de tensión. O sea, cada vez que intentás colocar un componente que proteja los intereses de los más vulnerados, surge la relación social en la que hay que entender la construcción jurídica. Ni hablar la batalla sobre incorporar en el sistema penal herramientas que atiendan a los trabajadores víctimas de siniestro mortal, en lo jurídico y en la praxis de la justicia. Ya por una anécdota de ahora. Si un vecino, un comerciante es asesinado en una rapiña y pasan meses y todavía no tenemos al fiscal pidiendo pena para el responsable, tendríamos una marcha de la seguridad en la calle, con banderas uruguayas y pedidos de... Hace 3 meses murió víctima de siniestro mortal por irresponsabilidad patronal grosera un trabajador en el Disco.
El disco siguió abierto, además. Echó pan rallado alrededor, valló. Todavía no logramos que el fiscal pida procesamiento para la empresa al frente que le negó al trabajador las condiciones mínimas de amarre, de cinto de seguridad y de nada. Porque seguimos teniendo una justicia que incorpora en sus procedimientos, en sus acciones, de manera distinta, cuando a quien tiene que juzgar es a un empresario importante, que cuando tiene que juzgar es al hijo de una mujer jefa de hogar de un cante. Tenemos ese problema instalado. Que tenemos que ver cómo lo resolvemos en lo jurídico, sí. Implica la creación de una fiscalía especializada que atienda los temas de la salud laboral y la seguridad industrial. Cataluña tiene un 80% de sentencias condenatorias en los casos de siniestros laborales. Implica una división jurídica penal en el Ministerio de Trabajo, pero implica una gigantesca batalla cultural por no acostumbrarnos a que las muertes en el trabajo son resultado del destino, de la casualidad, sino que tienen que ver con condiciones concretas que organiza el capital, precarizando condiciones de vida. Y acá tenemos una discusión de cómo de lo circunstancial vamos a un debate un poco más general y profundo. Hace poco se aprobó el Fondo de Insolvencia. Nosotros fuimos críticos de que no se creara un impuesto nuevo para el Fondo de Insolvencia patronal y se redistribuyera entre lo que ya aportaban para el INEFOP. Pero también implica incorporar cómo de determinadas luchas sociales tenés un espacio para la cristalización jurídica, pero la cristalización jurídica no te garantiza nada si además no generás espacio de poder popular que después trascienda la cuestión de la administración de la justicia, que es una parte del problema, pero una parte superestructural que si no batallamos en lo concreto se complica. Hay un ejemplo que es muy claro. La ley de libertades sindicales tuvo poco uso jurídico, muy poco. Son pocos los juicios ganados por la ley de libertades sindicales, ¿no? En términos de eficacia jurídica, son pocos. Son muchos, muchísimos, los delegados sindicales reintegrados por la acción sindical a partir de la ley de libertades sindicales. Muchísimos, cientos. Yo conozco cientos de casos. Entonces está ese vínculo entre lo jurídico y la acción social, donde en general termina teniendo un protagonismo mucho mayor la acción social que lo jurídico en la vía de los hechos. No resuelven las leyes lo que tienen que resolver las luchas de los pueblos. Pero a veces la batalla por las leyes terminan ayudando a dar la lucha en la cabeza de los pueblos. Y ahí tenemos un desafío que es enorme. Quizá el último parcialmente frustrado fue el de tratar de abordar desde una perspectiva de derechos humanos y con lucha la vulneración que sufre la población en situación de discapacidad. La ley, salió una ley recortada con componentes que son muy criticables. Ahora, la lucha que se dio en la sociedad por incorporar este tema que estaba invisible, el neoliberalismo tiene esa capacidad de generar injusticias y que sean invisibles, que nadie sepa, que a nadie le importe, sí nos genera una acumulación social que nos permite dar esa batalla desde otro lado. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que en este escenario, que es un poco de encrucijada, donde está abierto un proceso de violencia social tremenda sobre los sectores populares en América Latina, cada vez más duro, hay que ubicar cuáles serían las transformaciones sociales, productivas, culturales, necesarias, y de ahí que engendre un tipo de justicia nueva. Es una batalla que no es menor. Ustedes saben. A ver, hay una disputa de sentido común que está abierta. Si una empresa estafa a otra empresa, es un delito. Y si una empresa defrauda tributariamente al Estado, es un delito. Si declara menos de lo que tiene, es un delito. Puede haber delitos continuados. Si esa misma empresa estafa a un trabajador y le aporta la mitad de los jornales que tiene trabajados al Banco de Previsión Social,
el trabajador tiene que hacer una denuncia al BPS, conseguir testigo, ganar el juicio y esperar un tiempo largo para poder cobrar algún peso. La misma estafa. Hay un componente de construcción estructural de clase de largo, de clase. O sea, es cierto que dentro del Estado hemos construido espacios del Estado y pedazos del Estado que hay que defender. Hay que defender que tenés una escuela pública, hay que defender que tenés una universidad pública, hay que defender el BROW, hay que defender las empresas públicas. Pero en esencia, el Estado sigue privilegiando los intereses de los que son ya privilegiados y el andamiaje de la construcción jurídica termina privilegiando los intereses de los poderosos contra los intereses de los vulnerados. Un proceso de transformación social necesariamente tiene que incorporar, desde el punto de vista de la teoría del derecho, y es bastante más que la administración de la justicia y los recursos del Poder Judicial, es bastante más. Es un cambio de enfoque. ¿Qué superestructura jurídica surge de ahí? Con la que tenemos, chocamos por todos lados. La que tenemos privilegia la concentración y centralización, en todos los planos. Acompaña una forma de organización económica desigual. Esta batalla se da de un saque, imposible, salvo que hagas una revolución. Hiciste una revolución, tomaste el poder y construís desde la revolución hecha el nuevo Estado. Ahora, sin hacer la revolución, tenés que ver cómo las batallas reivindicativas inmediatas, por eso arrancaba por ahí, la batalla que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con la mejora del salario, que tiene que ver con la mejor condición de trabajo, que tiene que ver con el reconocimiento de una categoría, se inscribe en primer lugar con la batalla del conjunto de nuestro pueblo, porque cualquier batalla corporativa aislada de la del conjunto de nuestro pueblo es una batalla que está condenada a la derrota. Intenta tener una perspectiva global de transformación profunda en el marco de una América Latina que hoy tiene vientos brutalmente desfavorables para el protagonismo popular, al contrario, que está asediada por el retorno de lo peor de las políticas mercadocéntricas. El problema es cómo nos organizamos para vincular esa batalla, que tiene un componente inmediato, como en el interior la justicia tiene posibilidad de acceso, la mujer jefa de hogar, la otra que está golpeada, él, que es una parte del lío. Cómo la nueva instrumentación de la justicia alcanza, es una parte del lío. Pero la parte más general es cómo acompaña la construcción jurídica transformaciones que necesariamente tienen que ser más profundas para vincularnos a la pública felicidad. Entonces tenemos un desafío que es teórico, que es vincular nuestras plataformas al resto de las plataformas. Y es vincular las plataformas del movimiento sindical al resto de las plataformas del movimiento popular. Movimiento estudiantil, de los jubilados, de los cooperativistas, de la pequeña y mediana producción, porque es evidente que en un escenario tan complejo como este nos precisamos todos y todas, o sea, nadie sobra, o sea, nadie sobra para las amenazas que están en curso, que son muy duras, y que aún los procesos más tímidos de cambio, menos comprometidos de cambio, se demostraron en poco tiempo que comparado con la ferocidad de restauración neoliberal, la ferocidad de restauración neoliberal no deja títere con cabeza, es más brutal. Entonces, para introducir el tema, acá me está avisando el Pepe que redondeé, por ahí, o sea, tenemos la obligación de mirar el andamiaje jurídico institucional en el marco de un proceso histórico, en el marco de un proceso global y en el marco de una dimensión social. Tres categorías que hay que entrelazar. O sea, no podemos hacer un ensayo abstracto de una propuesta que sirva para cualquier circunstancia. Es en esta circunstancia, y en último componente, es también un aporte que debiera servir para las luchas de nuestro pueblo, porque en última instancia los cambios siempre son resultante de la lucha popular. No conozco cambios que surjan de un tubo de ensayo, de un análisis teórico suelto o desprendido de la acción concreta de nuestros compañeros. Gracias. Óscar, te vamos a acreditar 2 minutos a tu favor que te quedaron allí
en esta cuenta. El agradecimiento a la gente de la unidad de comunicación del PIT-CNT que está realizando la cobertura de este acto, como así también a los colegas de los distintos medios de prensa que están realizando esta cobertura, que mucho agradecemos. Le damos la palabra ahora, a partir de este momento, precisamente al ingeniero Kremerman y sus 25 minutos. Gracias. Antes que nada, quería agradecerle a la Asociación de Funcionarios Judiciales por la invitación. Para nosotros es muy importante que nos permitan dar nuestra opinión, comentar nuestro análisis de la realidad y las propuestas que tenemos. Yo pertenezco a uno de los 7 sectores que actualmente integran la Unidad Popular. Somos el sector más joven dentro de la Unidad Popular, denominado Compromiso Socialista. Llevamos allí aproximadamente 1 año y medio trabajando. Yo voy a circunscribirme a la pregunta de qué justicia queremos y dentro de los temas que se nos proponían a pensar cuál sería la reforma del sistema judicial, a la aplicación de algunas de las leyes y voy a mencionar alguna cosa sobre el presupuesto porque es inevitable hablar del presupuesto si hablamos de con qué recursos se puede administrar la justicia. Pero para empezar, planteando con claridad nuestra visión del asunto, planteando claramente que primero que nada la justicia como tal, la administración de la justicia, el Poder Judicial, pertenece al Estado y el Estado, más allá del Estado en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, más allá del color partidario que lo esté administrando, es un Estado con carácter de clase. Y por lo tanto, la justicia también tiene carácter de clase. Pero para ir sobre los hechos concretos, para graficar por qué se cumple esto que estoy diciendo, quería mencionar primero, si lo primero que se nos plantea es mirar, por ejemplo, el Código Penal que rige en el Uruguay de hoy, nunca revisado desde el año 1934 en su globalidad, un Código Penal copiado del derecho penal italiano mientras gobernaba Mussolini, para ser bien claros, un Código Penal copiado en Uruguay por Irurita Goyena, decodificado a la realidad uruguaya de lo que eran las normas de administración del Estado del fascismo, y que ha sido en Uruguay parcialmente modificado mediante leyes extracódigo, sí que le agregaron alguna definición de delitos nuevos, siempre en periodos complejos. El propio Código Penal fue elaborado durante la dictadura de Terra, la ley que más lo modificó fue la Ley de Seguridad del Estado de la dictadura militar, y luego la última quizá modificación más grande fue en el gobierno de Julio María Sanguinetti, referida a la Ley de Seguridad Ciudadana. Porque nosotros creemos que debe ser reformulado, y para graficar lo que estoy diciendo, la obsolencia del código, yo me permití copiarme para leer algunos artículos, ¿no?, de la parte general del código. El código es general en sus inicios, después tiene una parte especial describiendo los delitos y después las llamadas faltas. En la parte general arranca en el título 1 hablando de los delitos contra la soberanía del Estado, contra los estados extranjeros, contra sus jefes o representantes, habla del vilipendio de emblemas extranjeros. En el siguiente apartado habla de los delitos contra el orden político, sedición, rebelión, motín, asonada. Habla de las formas en que se organiza el duelo y de cómo se altera la paz pública y cuál es el rol que tienen los padrinos en un duelo. Todo esto está vigente en el Código Penal actual uruguayo. Algo más interesante para las discusiones de nuestros días. Hay un capítulo entero en el Código Penal, insisto, vigente, que habla de los delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia. Habla del rapto de la mujer soltera de 18 años, viuda, divorciada, honesta, de la mujer casada menor de 15 años. Rapto de una mujer soltera es un delito contra las buenas costumbres, no es un secuestro para el Código Penal. Habla de estupro, que comete aquel que mediante la promesa de matrimonio engaña a una mujer doncella. Eso está dentro de la ley vigente actual. Y algo que no quería dejar pasar, cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, donde se ha legislado en el Uruguay, sigue vigente el artículo 328 del Código Penal que castiga el aborto en el Uruguay y tiene como causa atenuante del delito de aborto si el aborto fue cometido para salvar el honor de la esposa o del esposo. Uno dirá, bueno, pero está la ley del aborto. Sí, pero la ley del aborto aplica si uno respeta el procedimiento. Hay un caso reciente en Maldonado de una mujer encarcelada y condenada, mujer y 2 personas más que le ayudaron, en un cantegril de Maldonado, de una persona que ejercía el meretricio y está presa por haber abortado, por no haber seguido las reglas de la ley del aborto. Lo que estoy diciendo con esto es una persona que no tenía capacidad posiblemente de comprender
la legislación y fue penada porque el delito de aborto está vigente en el Código Penal actual. Por eso, antes que nada, si nos preguntan, más allá de la ridiculez de lo que acabo de decir, que el honor sea un atenuante, ¿no? Por ejemplo, para que una persona reduzca su pena por aborto. Por eso, a la hora de hablar de la reforma del sistema jurídico, nosotros planteamos que debe ser revisado y profundamente revisado. Y debe hacerse cambiando la óptica del derecho por la cual fue formulado. La óptica del derecho que yo les mencionaba, proveniente del fascismo italiano y traducido acá a la realidad uruguaya, pero con los mismos preconceptos, es un derecho que plantea siempre estar abstraído de la realidad del contexto social. Es decir, aquel que roba algo y lo castigo por lo que robó, y punto. Y a ese delito le tipifico una pena, y hasta allí se limita la actual visión del derecho. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo robo 1 kilo de manzanas, no importa el contexto en el cual lo robé, voy a purgar la misma pena si yo tenía que alimentar a mis 3 hijos y no tengo trabajo, si simplemente le quise hacer daño porque estoy enojado con el almacenero. No cabe en la óptica actual del derecho, entender el contexto social en el cual se produce un delito o cuáles son las causas que llevan a un individuo a cometer un delito. Por lo tanto, si hablamos de revisar el sistema jurídico, claramente para nosotros debería cambiarse la óptica en la cual la justicia razona. Porque, como decía al inicio, la justicia tiene, y se grafica en la realidad, un carácter de clase. Por eso, si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo con un enfoque integrado. ¿Qué cosas hay que cambiar concretas, además, para graficar esto que estoy diciendo? En la legislación actual, ya saliendo de los ejemplos que lo hacen quizá más, como yo quise mostrar al inicio, las partes más absurdas que siguen vigentes del Código Penal, pero yendo ya a lo concreto y a lo que ocurre día a día hoy, tenemos una legislación en nuestro país que protege más la propiedad privada individual que el derecho a la vida. Se castiga más en el Uruguay la rapiña que el homicidio. Los máximos previstos en el Código Penal de prisión para los delitos castigan con más años de cárcel el robo que el homicidio. Los daños económicos, los delitos económicos, no se castigan penalmente. Óscar mencionaba una parte de ello. Si yo cometo un fraude societario, si yo defalco una empresa y dejo trabajadores en la calle, puedo pagar una multa, puedo solucionarlo con dinero, aunque el daño social sea mucho mayor que el robo individual de un hurto, ¿verdad? Y sin embargo, escapo a la administración de la justicia, no me aplica el Código Penal. Me aplica en todo caso el Código Civil y lo definiré en un juzgado civil. Pero no, las penas punitivas no aplican a los delitos económicos de esta índole. Nosotros creemos que la legislación uruguaya y los legisladores uruguayos a lo largo de la historia se han ocupado mucho más específicamente y con mayor preocupación a defender la propiedad y sobre todo a los ataques violentos a la propiedad que a administrar realmente la justicia. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de los que redactaron el Código Penal, pertenecientes a las clases dominantes, un hombre sociable, un hombre integrado a la sociedad, quizá cometa un fraude y por eso lo administra de una manera, pero nunca alguien de las clases dominantes cometería una rapiña. La rapiña la comete, y violenta además, la rapiña la cometen violentamente los sectores más vulnerables de la sociedad y eso creo que las causas son claras de los por qué. Y además, y eso es el debate del día de hoy, cuando hablamos del enfoque penal, usualmente todo se reduce al tema de la seguridad ciudadana, a los delitos que se cometen con violencia. Y los cambios en las penas que se proponen todo el tiempo están siempre relacionados a eso, a esos delitos mediáticos, ¿verdad? A los hurtos, rapiñas, homicidios, en aquellos en los cuales se ejerce violencia. Algo que después se constata fácilmente si miramos quiénes integran la población carcelaria, quiénes son, de dónde provienen jóvenes pobres, en su enorme mayoría, la población de las cárceles en el Uruguay. Preparando un poco la charla, yo reparé en algo que me llamó muchísimo la atención, que es algo que se utiliza muchísimo actualmente en la administración de la justicia en nuestro país, que tiene que ver con el concepto de lo que el Código define como peligrosidad, la necesidad de proteger a la sociedad de los sujetos peligrosos, ¿no? Cuando un juez aplica el concepto de peligrosidad, primero que nada le veda beneficios, le quita beneficios a la persona que está siendo juzgada, porque lo considera peligroso, usualmente le describen prisión preventivamente.
Pero lo peor de todo es que si uno lee y lee el Código Penal, encuentra que nadie, nunca está definido qué es una persona peligrosa, no lo dice la ley. Queda totalmente a resolución del juez, de lo que el juez entienda, ¿verdad? La ley no describe qué es una persona peligrosa, es mediante los hechos que ocurran en un juicio que el juez tiene que determinar qué es. Pero lo más grave, o lo que a mí me resultó más grave, es que la peligrosidad computa como una pena que se suma a la pena que el juez impute por haber cometido un delito. Es decir, me dan X cantidad de años castigándome porque cometí un delito y además, como soy peligroso, me dan otros años más. O sea, prácticamente pago 2 veces por el mismo delito. Pero además, además la peligrosidad, una cosa que influye muchísimo en determinar si una persona es peligrosa o no, son los antecedentes. Es decir, alguien comete un delito, cumple una pena, que en el concepto idealizado de la administración de la justicia se supone que la pena es el castigo por el error que cometió, para llevarlo a una simplificación, y sin embargo, después, si alguien comete otro delito, aunque no tenga nada que ver, aunque sean cosas distintas en ámbitos distintos, el antecedente va a contar para decretarlo un sujeto peligroso y aumentarle la cantidad de años de castigo. Nosotros creemos que esto está dando por sobreentendido, entonces, primero que nada, que la persona no se rehabilita en el sistema carcelario. Si yo le voy a una persona que ya estuvo presa por un delito que cometió, se lo voy a tener en cuenta de vuelta, estoy dando por sentado que el sistema no lo está rehabilitando, que esa persona no se reinsertó normalmente en la sociedad. Por eso le tomo los antecedentes y lo cuento como un sujeto peligroso. Porque el enfoque que tiene el Código Penal actual y la legislación penal uruguaya es que de fondo hay gente mala o peligrosa. Uno razona así, si vemos los medios de comunicación todo el tiempo con lo que nos bombardean. Y por eso, si hablamos de cambios, eliminar conceptos totalmente arbitrarios como el de peligrosidad, así como está dispuesto hoy en la ley, debería ser una cosa común. Primero porque además de vuelta, esa arbitrariedad no tiene en cuenta el contexto social en el cual las cosas ocurren. Nosotros no decimos que los antecedentes no importen, obviamente que sí. Lo que decimos es que debe haber lógica y relación. No se puede utilizar arbitrariamente cualquier cosa y cualquier antecedente para decretar que un sujeto es peligroso, no tener en cuenta el contexto y aumentarle de esa manera arbitrariamente la pena. Hoy ocurre así porque lo que se busca de fondo es encerrar, es quitar de la sociedad a aquellos que representan un peligro según la arbitrariedad con la cual se define esto. Porque además, cuando no se quitan los antecedentes, cuando se mantiene esta lógica, cuando yo asumo que a pesar de haber purgado una pena, el sujeto puede ser definido peligroso, es también un estigma para toda la vida. Una persona con esa catalogación en la sociedad obviamente tiene enormes dificultades para conseguir trabajo, para convivir en general en sociedad. Es decir, el sistema actual profundiza lo contrario a que una persona se reinserte en la sociedad. Más bien, lo estigmatiza para toda la vida, lo cual solamente redunda en cerrarle los caminos a que efectivamente el mundo del delito sea el único mundo posible para el individuo que pasó por el sistema carcelario uruguayo. Lo segundo grave sobre este concepto de la peligrosidad, yo estoy insistiendo con esto porque no solo está vigente en el Código Penal, sino que se aplica en la mayoría de los casos en los juzgados hoy, ustedes sabrán más que yo de esto, aplica también y sobre todo a cuando una persona es declarada inimputable. Son los menores, por ejemplo, pero un caso más grave es cuando por una condición psiquiátrica, los locos, son declarados inimputables. Es decir, yo no lo puedo castigar porque entiendo que no estaban en sus facultades mentales cuando cometió un delito. Sin embargo, lo puedo considerar peligroso. Es decir, no lo puedo juzgar porque él no estaba en su facultad, pero bueno, como tiene ese problema psiquiátrico, es una persona peligrosa. Y la ley entonces impone que como es peligrosa, lo tengo también que retirar de la sociedad, lo tengo que encerrar. No lo voy a encerrar en una cárcel, lo voy a encerrar muy probablemente en el Vilar de Bo, salvo que se pueda pagar una clínica psiquiátrica privada. Es decir, de vuelta, y en otra cosa distinta, se aplica perfectamente el carácter de clase de la justicia. A las personas que tienen problemas psiquiátricos y cometen un delito, los considero peligrosos y van a terminar en el Vilar de Bo o en alguna de las colonias psiquiátricas. Y lo que es peor, por tiempo indeterminado, porque la peligrosidad, a diferencia de las penas, porque cuando cometo un delito dice hasta cuánto puedo estar castigado, la peligrosidad no tiene máximo. La peligrosidad es hasta que un juez, con un informe forense, decrete que la persona dejó de ser peligrosa. Y bueno, así están los casos. Se pueden pasar décadas encerrados, por ejemplo, en el Vilar de Bo. De fondo, todo esto está socialmente legitimado. Y por eso
la cuestión pervive tal como está. Es decir, ¿qué reclama la ciudadanía? Obviamente con una importante carga subjetiva profundizada de los aparatos del poder y los medios de comunicación. Este persona es peligroso, sáquenmelo. No me importa si es por salud, si cometió un delito o no. Lo considero peligroso y la solución que yo quiero es que lo saquen, que hagan una higiene social y los recluyan de la sociedad. Después está, yo no quería dejar de mencionar, aunque no estaba estrictamente entre los temas, la última reforma del Código del Proceso Penal y lo que tiene que ver con el proceso penal. Nosotros creemos que la primera de las reformas, la que se hizo en el noviembre pasado, tuvo fuertes avances, permitió avanzar mucho con respecto al rol de la Fiscalía, del juez, a separar un poco quién instituía el proceso y demás. No compartimos los cambios segundos que provienen por iniciativa del Ministerio del Interior, que solo buscan cercenar derechos y encerrar más rápidamente a la gente. Todo proveniente de una política basada en que la única solución para la inseguridad ciudadana es la cárcel, la represión y la cárcel. Y yo siempre planteo debatir, primero si eso es una solución. Con los números fríos, incluso del propio Ministerio del Interior, podemos plantear que hasta ahora solución no ha sido, y eso basta salir a la calle o constatar la realidad cotidiana. Pero una cosa grave que vino de la mano de la reforma del CPP es cómo se piensa y se forma el modelo carcelario. Hasta ahora, los hechos concretos que el gobierno ha mostrado es la construcción de la megacárcel de Punta de Rieles bajo el formato de participación pública-privada, donde, y quería detenerme en esto porque no es nada menor a la hora de hablar de administración de la justicia y de pensar en si el sistema está diseñado para mejorar la seguridad ciudadana, para rehabilitar personas y reinsertarlas en la sociedad, como indica el artículo 26 de la Constitución, que nosotros creemos no se cumple para nada, de hecho se viola flagrantemente. Es decir, es un artículo en la Constitución que dice que el Estado debe rehabilitar a las personas para reinsertarlas en la sociedad. El contrato que se firmó con la empresa Teima para la construcción y administración de la cárcel de Punta de Rieles es un contrato donde el Estado le paga a la empresa no por preso, sino por plaza disponible. Es decir, el negocio tiene sentido para el Estado solo si la cárcel está permanentemente llena, porque ya está pagando por los lugares, tenga o no tenga gente. Obviamente para la empresa es un negocio redondo, no importa, siempre cobra, ¿no? Pero además no es nada menor, no todos los días en el Uruguay se construye una cárcel para alojar al mismo tiempo a más de 2.000 personas. La última vez que se hizo eso fue cuando se construyó el Comcar, que también es de tamaños parecidos, y se hizo con el eslogan, con la idea de que construir el Comcar mejoraría el hacinamiento carcelario. A los hechos hay que remitirse para ver si se cumplió o no, que el Comcar mejoró el sistema carcelario o no. Pero algo más curioso también es que el contrato con Teima tiene, por ejemplo, prevé que cada vez se encierre más gente, efectivamente, y prevé en sus apartados que aumente, que se pase, que se supere el 100% de los presos adentro de la cárcel. Y sin embargo, lo único que va a hacer el Estado es pagar una multa, pagar un extraordinario, pero nadie va a impedir que en vez de 2.000 haya 2.300 o 2.400. Simplemente se va a pagar más. Se está dando por entendido que es una posibilidad. Más allá del negocio redondo para Teima, que es además una empresa quebrada en el exterior, y esto lo mencionaba porque no es menor también con qué dinero se construyó. Uno dice, bueno, un privado se hizo cargo, se la jugó por 20 años y el Estado va a pagar y demás. No. Teima puso en bolsa las acciones para construir la cárcel y quien compró 3/4 partes de las acciones fue República FAP, con el dinero de los jubilados. Es decir, para dejar claro que la cárcel PPP se construyó con dinero proveniente de los aportes jubilatorios que hacemos todos. Pero bueno, yo quería mencionarlo al pasar porque nos parece gráfico cómo, además, con el tema del modelo penitenciario, no se trata solo de cómo se administra la justicia, sino que hay un jugoso negocio para muchos capitales ahí que aprovechan para eso. Y que además, si miramos los países donde se ha aplicado esto, porque el modelo proviene de los Estados Unidos, solo ha llevado a la reproducción sistemática de cárceles cada vez más grandes por el formato de la participación público-privada, donde después los propios lobistas famosos hacen presiones o financian campañas políticas para que se aprueben leyes que tienen como consecuencia encerrar cada vez más gente y durante más tiempo. Pero agregado, y por último para dejar de mencionar esta cárcel que
igual me gusta el ejemplo. Si uno de los principales, y creo que es claro, problemas que causan la inseguridad ciudadana tiene que ver con la reincidencia, ¿no? Con la escuela del delito que las cárceles son. Cualquier literatura mediana sobre educación en contexto de encierro o de cómo se rehabilita a un ser humano, habla de que 100 personas es ya un máximo extraordinario, 100 personas conviviendo en un contexto de encierro, en un contexto de hacinamiento, es un máximo tolerable desde el punto de vista de querer rehabilitar y reinsertar a alguien. Estamos hablando de que se acaba de inaugurar una cárcel para 2.000 personas. Por eso nosotros insistimos, la Constitución le indica al Estado que debe rehabilitar a las personas y no solo eso no se cumple, sino que se viola y se va en contraposición a eso. Para nosotros y ya terminó, no es otra cosa, que lo que se hace no es otra cosa que gestionar la pobreza que el propio modelo económico genera. Incapacitar, encerrar y no rehabilitar. Quitar a la población sobrante que molesta y que no se adapta al modelo económico que se propone. ¿Qué justicia queremos? Que es la pregunta con la cual nos invitaron a este panel. Primero que nada, nosotros queremos una sociedad diferente, más que una administración de justicia diferente, con un Estado diferente también. Pero pensar en una justicia en medidas concretas actual no solo no es contrario a esto que estoy diciendo, sino que lo hacemos proyectando en esa sociedad que queremos. Primero que nada, como dije antes, el enfoque para cualquier reforma judicial tiene que ser uno que tenga en cuenta el contexto social, que no estigmatice, que no sea una condena para toda la vida haber cometido un delito y que se ha tenido en cuenta el contexto social que lleva a un ser humano a cometer un delito. Yo no estoy diciendo con esto que no haya que castigar el delito, por supuesto que sí. Tiene que haber garantías para cualquier persona que conviva en sociedad de que hay cosas que no se pueden hacer. Pero una justicia que pretenda ser tal, justa, debe tener muy en cuenta el contexto en el cual ocurren las cosas. Debe ser un modelo más objetivo y menos arbitrarios. Obviamente eliminar los disparates que dije al principio, los delitos contra la soberanía o la patria, o que son hijos justamente de otro tiempo. Pero también hay que hablar para reformar todo el sistema, incluye reformar el sistema carcelario. Incluye, por ejemplo, cosas como la ley de humanización del sistema carcelario, implementada por el ministro José Díaz, algo que para nosotros es un buen ejemplo que se puede medir poco, porque luego se cedió muchísimo a la presión de los medios de comunicación y de ciertos lobbies que hubieron, y la ley se dejó de aplicar. Pero una ley que proponía, a partir de un censo carcelario, que para nosotros hay que hacer, entender qué presos tenemos y poder separar. No es lo mismo el narcotraficante o el asesino serial que el que le pegó un palo a alguien para robarse algo para comer al otro día. Cosa que está mal y está mal. Ahora, que son distintos, son distintos. Hay gente presa en el CONCAR que está presa por haber vendido un porro y lo ponen al lado de los grandes narcotraficantes. Eso es algo que no puede ser, que no puede ocurrir. Porque tal cual está diseñado el sistema hoy, quien ingresa por un delito menor, en el sistema carcelario uruguayo actual, solo tiene posibilidades, primero, además del estigma el día que salga, de no poder reinsertarse en serio en la sociedad, desde el punto de vista de la educación, de conseguir trabajo y demás, solo va a estar conviviendo con un mundo que lo va a volver peor, no mejor. Por lo tanto, reformar el sistema carcelario es crucial. ¿Qué vemos nosotros? Que el sistema en sí, en vez de megacárceles como se proponen, además de fomentar los negocios para grandes capitales, debería, por eso también quería entrar en el presupuesto, partir de la base de centros chicos en el interior, quizá chacras, donde la rehabilitación, el trabajo cotidiano, con derechos laborales, porque hay presos que hoy trabajan y no tienen ningún derecho laboral, sea parte de la reconstrucción de una persona. Por último, y quería, no sé, me queda poco tiempo, supongo, 3 minutos, mencionar muy brevemente tres cosas más. La ley de responsabilidad penal del empleador, que acá se mencionó, para nosotros viéndole una línea histórica, quizás una novedad esta ley positivamente, en el sentido de que fue un cambio importante en la historia de la legislación penal de nuestro país, desde el punto de vista conceptual. Ahora de vuelta, debemos decir que se aplica muy poco. Quizá el miedo de la existencia de la ley generó más efecto que la ley en sí mismo. Procesamientos por la ley, uno solo. Un trabajador accidentado en el Fórum, ¿no? Ahí en Positos. Donde, por cierto, quienes terminaron procesados fueron el capataz y el arquitecto, nunca el patrón. Porque la ley actual uruguaya no prevé como persona jurídica al dueño real, sino al responsable inmediato. En el caso del disco que se mencionaba, no aplica la ley de responsabilidad penal, porque la persona que estuvo en riesgo se murió. Y aplica el delito de homicidio. Y por lo tanto la ley no
no le solucionó eso. ¿Por qué? Porque de fondo, y Óscar lo dijo, harían falta cosas como fiscalías especializadas, que pudieran controlar realmente, porque la ley lo que pena es que un trabajador esté en riesgo, no que se muera. Eso es, que se muera ya está la ley, que tenga una lesión también. Para fiscalizar realmente si hay personas en riesgo laboral, hay que dar recursos para que las fiscalías puedan trabajar y realmente ver si eso está ocurriendo como delito. Ejemplo también, no existe en el Código Uruguayo como delito nada relacionado a lo ambiental. Yo tenía el ejemplo de la Corona Sunset, famosa esta, la fiesta que se hizo en Punta del Este, donde se destruyeron las dunas y demás. Eso se consideró una falta, la persona pagó una multa y nada le impide hacerlo de vuelta, porque como delito ambiental no existe. Así yo también puedo hacer un montón de cosas que ocurren sistemáticamente, ¿no? Empresas que contaminan los ríos, etcétera, y eso no es un delito. Pago una multa y sigo, ¿verdad? Por tanto, eso son cosas claras que de vuelta explican el carácter de clase que la Administración de Justicia tiene. Me quedaba algo para decir sobre la Ley Integral de Violencia de Género, que si me permitís 2 minutos, y Óscar también, lo digo en concreto. Primero que nada, y es una reivindicación de nuestra parte, la Ley Integral de Violencia de Género no tuvo presupuesto para ser aplicada después. No lo tuvo. Cuando decimos no lo tuvo se votó, después hubo una rendición de cuentas, última oportunidad de modificar el presupuesto nacional hasta que empiece a regir uno nuevo en enero del 2021, y la Ley de Violencia de Género no tuvo presupuesto para poder ser aplicada. Es una ley que primero que nada no modificó todo lo que yo leí antes del Código Penal, todo lo que tiene que hablar sobre cómo se tipifica un delito sexual, siguen siendo parte de un delito de las buenas costumbres, a conceptos provenientes justamente de un esquema patriarcal que se dice querer combatir. Es un esquema, el del Código Penal, que legitima la violencia hacia la mujer. Una cosa que yo le ponga delitos, pero lo sigue legitimando conceptualmente. Al no derogar, sino que se copió y pegó una serie de delitos nuevos en esta ley, se presenta además, vez tras vez, una discusión de qué es aplicable, si lo que dice la Ley de Violencia de Género o la del Código Penal que sigue vigente, donde siempre la parte defensora, la parte litigante, vamos a decir, puede siempre conducir el proceso a su favor basándose en que el Código Penal del año 34 está vigente y ahí habla de los delitos sexuales. Para nosotros, nuestra crítica a esta ley no es la ley en sí, es primero a los modos de haberla realizado. Fue decir, miren el compromiso que tenemos con la violencia de género, acá tienen la ley. Pero después ni siquiera se hizo una proyección de cuánta plata se iba a precisar para poder aplicarla. Justamente, ni siquiera habiendo después una rendición de cuentas que podía haberle otorgado presupuesto. Pero un segundo error grave para nosotros es haber reducido la lucha de los derechos de las mujeres a tipificar un delito concreto como el feminicidio. Eso para nosotros es grave. No, obviamente estamos a favor de que se tipifique el delito del feminicidio, pero el problema es haber reducido el problema de la violencia hacia las mujeres en eso, en una ley que me diga que eso es un delito. ¿Por qué? Porque acá está, el Estado te lo da, ya está, ya quedó escrito en una ley. ¿Y ahora? ¿Solucionamos el problema de la violencia de la mujer o simplemente quedó ahí? Por cierto, con la ley, el Estado como tal sigue sin hacerse responsable del problema de la violencia hacia la mujer. No previene la violencia hacia la mujer, solo penaliza y castiga, obviamente correctamente, a quien ejerce violencia hacia la mujer, a los casos que llegan. Obviamente no previene a las mujeres que están en peligro, a las que todavía no se le ejerció una violencia física directa, la ley no le cambió ninguna realidad. Ni que hablar, obviamente, en los casos donde el homicida o el violento después se termina suicidando, por ejemplo. Obviamente ahí también la ley no surte ningún efecto, porque el problema con la mujer que fue atacada por una persona que después se suicidó es que la mujer estaba en peligro y esta ley no soluciona nada de eso. Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de fiscalías especializadas para atender el problema, pero hablamos también de la construcción de hogares de tránsito o permanencia para las mujeres que están en situación de violencia y que tienen que salir de la situación en la que están. Nada de eso está resuelto y por tanto la ley de violencia de género ha sido más un saludo a la bandera para poder decir, miren cómo nos preocupamos de esto, pero en los hechos no se cumplió. Y solamente para terminar, porque no me quedó tiempo, el problema del presupuesto, entonces, para hacer cumplir la Administración de la Justicia es crucial. Y estamos, lamentablemente, frente a un modelo económico implementado, uno podría decir 13 años, pero me gusta decir hace décadas, que prioriza determinadas cosas, prioriza los privilegios del capital y con lo que le sobra trata de ver cómo administra a los demás. Y las conclusiones concretas son estas. Para muchas cosas que debería haber dinero, no lo hay. Terminé. Muy bien, muchas gracias, ingeniero.
Con las ponencias de Kremerman y Andrade se cierra esta primera parte del encuentro donde la Asociación de Funcionarios Judiciales pretende conocer del sistema político y sus integrantes la opinión con respecto a la justicia en nuestro país. Pero vamos a abrir ahora, y hay unas cuantas preguntas, 390. Sí, no, vamos a ver si las podemos formular todas ahora, de lo contrario se las repartiremos a ustedes. A ver. Si ambos sostienen que el sistema jurídico sostiene las relaciones de poder y subyugación de clase que contiene al neoliberalismo, ¿cómo esto se revierte? Es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza a ejercer, la relación de dominación y privilegios? Perdón, no entiendo la letra aquí, pero creo que dice a favor de la o en favor de la clase dominante. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vamos de nuevo. ¿Haces toda? De a una, soy largo para contestar. Sos largo, vamos a hacerlo lo más breve posible. Yo voy a tratar de formularlas todas. Sí, ¿cuál es su opinión acerca... No me robe el trabajo, Andrade. ¿Cuál es su opinión acerca del no cumplimiento de una sentencia judicial por parte del Gobierno Nacional? Esta es otra pregunta. Oscar y Federico, concretamente, ¿cuál sería la propuesta para mejorar la actual situación de acceso y eficiencia de la justicia de hoy? Tengo otra por acá para Federico, sobre el presupuesto nacional para el Poder Judicial, ¿qué priorizaría? No sé si no la contestaste sobre el final, pero... Brevemente. Sí. Bueno, a ver, compañeros, a ver si yo trato de explicar mi punto de vista. América Latina es un emporio de recursos naturales. Tiene más de un tercio del agua dulce, el 80% del litio lo tiene Bolivia, la mitad de la biodiversidad, produce alimentos para varias veces su población. Voy a poner, bueno, las reservas petroleras más grandes. Voy a poner un ejemplo. El sur de Estados Unidos se está desertificando. Todo lo que era el río Colorado es un arroyito ahora. Y hay un proyecto de un acueducto que agarre el acuífero Chiapas y logre generar condiciones de acceso al agua para esa parte de la población norteamericana. Yo creo que en términos políticos López Obrador se va a negar. Y estoy convencido que algo le van a inventar, existencia de, no sé, armas de destrucción masiva o un no sé qué, para que el acueducto se haga. Y lo jurídico, al poder, le va a importar poco. Va a encontrar el argumento para pasar por arriba de lo jurídico y hacer privilegiar el interés material. Y que solamente con un respaldo social y popular que desnude esa estrategia, se va a poder revertir. Porque esa es la tendencia para entender esa relación entre lo estructural y lo superestructural, para entender esa relación entre las correlaciones de fuerza. Después, a ver, nosotros tenemos ahí una batalla en lo cultural que no es menor. No es que lo jurídico no importe. Ustedes saben que el año que viene vamos a hacer, Uruguay va a estar en el banquillo de los acusados a nivel internacional en la OIT por violación de los derechos humanos de los empresarios en Uruguay. Una cosa media curiosa, pero que increíblemente consiguió el respaldo de la IEM. Entonces, si la Internacional Mundial de Empresarios entiende que algunas normas laborales en Uruguay son un antecedente peligroso, será que esas normas laborales importan. Bueno, creo que estén equivocados en términos de elegir el caso Uruguay para ponerlo como un elemento mundial. También es cierto que esto tiene que ver con una correlación de fuerzas internacional muy favorable a la desregulación brutal. Pero básicamente piden tres cosas: no más negociación colectiva obligatoria, liquidar la ultraactividad de los convenios y la principal, transformar en delito las luchas sociales, que es eso lo que quiere decir la reglamentación de la actividad sindical. Yo trabajé en una empresa chilena, Texa, donde los compañeros chilenos nos contaban, hace 3 años atrás, 4, la situación en Chile. En Chile, si vos haces un paro
y no tenés antes de hacer el paro el tiempo necesario para que la empresa consiga sustitutos el día del paro, vas preso. Vas preso. O sea, no es que es delito. O sea, hay componentes de la reglamentación que sí demuestran que tener instrumentos jurídicos que más o menos te protejan la acción social y sindical valen. Y tener una cultura más o menos que admita la acción democrática de los trabajadores vale. Si no alcanza con mirar buena parte de América Latina y encontramos que esto que estamos haciendo acá en Colombia termina con compañeros en la zanja. Es así. Y en buena parte de Centroamérica. Entonces, el problema es por dónde arrancás. Yo creo que tenés que arrancar por los dos lados, material y lo jurídico, que lo primero que hace es visibilizar el hecho. Nunca esperamos de la ley de responsabilidad penal, al revés, los que decían que iba a haber océanos de empresarios presos, empresarios del paredón, eran los que estaban en contra. Entonces dijimos, jurídicamente, esta justicia, si ya existe en el Código Penal la posibilidad de homicidio culposo, lesiones, y en 14.000 trabajadores que quedaron mutilados en los últimos 20 años no tenés un procesamiento por esos casos, no tenés, porque hay una fuerte tendencia a asociar a que eso es natural. No esperábamos mucha expresión punitiva, pero sí empezar a colocar un elemento que te permitiera un cambio en la correlación de fuerza de estos temas. Nosotros a los pocos meses de la norma logramos que el trabajador tuviera facultades impectivas, que era impensable hace 20 años atrás, pero hoy un delegado puede clausurar la obra. Entonces vas construyendo un factor de poder real, no real, y no hay quien dentro del centro de trabajo valga más, en el caso de la construcción, por ahora solamente, y la idea es cuando tengamos fuerza poder extenderlo, tenga facultades por encima del compañero que eligen los compañeros ahí para atender los temas de seguridad, que ahora está muy cuestionado y las cámaras entienden que es un ejemplo muy negativo, pero implica eso, poner en el centro, hacer visible la brutalidad. ¿Neoliberalismo qué es lo que logra? La pregunta del neoliberalismo, que sea invisible la brutalidad. Yo creo no haberme perdido en los últimos 30 años cuánta marcha o movilización dio la vuelta. Por los más de 80.000 uruguayos que estaban ciegos por ser pobres, no hicimos ninguna nunca porque nunca lo colocamos como un problema. Nunca. Y estaban ciegos porque no los querían operar acá. Pues tuvo que venir la solidaridad cubana para atenderla. Pero ni al movimiento, ni a ningún 1 de mayo, ni a la izquierda, nadie reclamaba nada por eso. O sea, en general, lo que logra el neoliberalismo es que naturalicemos las desigualdades. Y la batalla nuestra es luchar contra esa naturalización de las desigualdades. En la justicia penal esto es muy claro. A ver, si un gurí del Borro, de Casaballe, intenta entrar a un auto que no es de él, para llevárselo, termina preso seguro. Si eso le pasa al hijo de la Rañaga, es que se equivocó de auto. Es así, de contundente, ¿no? Y nadie se lo preocupa. A mí me tocó, como decimos, los estacionamientos del Punta Carreta, por el 97, 98. El abogado del Punta Carreta era el hijo del ministro del Interior, Marchesano Chico. No lo estoy estigmatizando, tenía problemas con las adicciones. Yo creo que todos tienen problemas con las adicciones. También el pobre tiene problemas con las adicciones. El pobre pasa que es un drogadicto. Tuvo 250 millones de problemas. Una vez prendió fuego el parque de la casa, otra vez ataron un sereno en una fiesta de ellos y quisieron meterlo en la parrilla, cualquier cosa. Pero en general nunca pagaba nada porque es así. O sea, el gurí, hijo nuestro, que se agarra a las piñas a la salida de un baile y manotea un celular, va a 1 año preso por rapiña con 100 menor. El hijo de un gerente no va a ir porque van a encontrar la forma de fundamentar. La justicia tiene ese componente dual. El problema es que en la hegemonía nos ganan esa batalla por goleada. Por goleada. Y nosotros reproducimos componentes de estigmatización. El problema es bastante más complejo que las leyes. Tiene que ver con las leyes. Venimos de 40 años, 50 años de inflación punitiva, sobre todo inflación punitiva para los sectores populares, que lo que ha hecho es pasar la población carcelaria de 1.200 a 11.000 y no resuelve nada, al contrario.
Y abordamos el tema de la violencia que a ellos les importa. No la violencia de la mujer que murió en un ranchito costanero en invierno, no la violencia de las 9 de cada 10 mujeres que están presas que sufrieron violación sexual desde niña. Y nos construimos una ilusión de que es el momento de la rapiña donde empieza la vida de alguien. Eso va a ser 5 años que estamos trabajando en el CONCAR y unos 10 años que laburamos con el patronato. Los datos que tenemos con el patronato es que cuando generamos una salida con laburo y demás, la reincidencia es un 7%, y cuando no genera eso, un 60%. Pero tenés una soledad para ese laburo gigantesco. Con el INISA tenemos un convenio que han pasado 48 gurises, ninguno reincidió. Con convenio con la Junta Departamental y el Sindicato de la Construcción para el trabajo posterior. La inmensa mayoría, todo el mundo sabe, hijos de laburante, ¿no? No son hijos marcianos. Y tenemos ahí un debate importante que es con nosotros mismos. Existe un estigma sobre la pobreza y la seguridad. Te voy a contar una anécdota. Yo estoy viviendo por San Luis. Hace un par de meses me pasó en el almacén de San Luis, me encontré con unos compañeros ahí. Algunos pues me reconocen. La tele es increíble, yo puedo hacer 1.000.000 de cosas, pero como tuve un tiempo saliendo en televisión, fuimos a conversar. Entonces, nos pusimos a conversar con los vecinos. Digo, estoy viendo por acá. Dicen, vos, acá es un barrio bárbaro, es un barrio, la gente muy bien, precioso, dice. Salvo, dice, el pichaje del lado norte, que desde que se juntó ese pichaje ahí, empezaron los robos, un drama, no se puede estar tranquilo. Yo le voy a decir, yo estoy viviendo ahí, para el lado norte. Y en realidad no está demostrado que ninguno de mis vecinos, algunos son artesanos, otros son de la construcción, otros están sin laburo, pero ninguno está demostrado que sea un ladrón. Pero es juntar pobre y robo y ya fue el pobre, a priori. Lo tenemos incorporado, casi es complicado. Entonces, ¿cómo se enfrenta la lógica neoliberal? Yo creo que es tratando de plantar bandera en la lucha contra las desigualdades. Contra todas las desigualdades, las territoriales, la segmentación social, la crisis urbana. Sabiendo que para la lucha contra las desigualdades hoy tenemos un contexto que es brutalmente desfavorable. Brutalmente desfavorable. Porque no se resuelven con discursos las luchas sociales. A ver, hicimos 3 paros después que se retiró la Asociación Rural de los consejos de salario. No paramos a casi nadie en las estancias. Y donde paramos, que en los citros y algo del arroz, tenemos unas enormes debilidades hoy aún. O sea, no es con retórica que se transforman las condiciones, es con correlaciones de fuerza. Y la construcción de correlaciones de fuerza es un proceso complejo, contradictorio. Es cuanto forjás de protagonismo social. En los lugares que tenés mayores correlación, tenés una situación diferente. No hay magia. Nosotros en la construcción tuvimos un crecimiento del salario en este periodo 70 puntos por encima del promedio. Creo que fue un obsequio y reducimos la jornada laboral 4 horas. Pero fue un obsequio patronal o que generaste una correlación que permitió que una categoría de ingresos tenga un salario de 36.000 pesos. Cuando ganábamos $200 hace 13 años. ¿Fue un regalo de la bondad de alguien? No, construiste una correlación que permitió cambiar determinada condición. Ahora, si en la cancha global no genera esa condición y en los frigoríficos tenés salario de 78 mangos la hora, que te dan mucha pena. Okay. Entonces, y termino. Yo creo que no hay posibilidades de justicia social y por lo tanto de administración de la justicia que sea equitativa en el marco de uno construya esa justicia en la realidad. Y la construcción de esa justicia implica un abordaje político-social, no solamente de normas. Si uno mira las normas laborales en Paraguay son avanzadísimas. Repasando, son avanzadas las normas laborales en Paraguay. Y tenés 2/3 de los trabajadores paraguayos sin aporte a la seguridad social y en condiciones de miseria absoluta. O sea, el proceso de lo judicial, si no va acompañado con una fuerza material que encabece un proceso de construcción material distinto, de condiciones distintas como prioridad, es absolutamente insuficiente. No se resuelve vía, en mi opinión, o sea, los problemas sociales no se resuelven vía, a ver, no vas a resolver mayor garantía de seguridad con una mejor inspección del trabajo, en mi opinión. Si vos no tenés trabajadores organizados, cuando llega la inspección se te esconden.
y ni te denuncian. Y si hay miedo, menos te denuncian. Y no acceden a la justicia porque tienen miedo que no los toma nunca más nadie. Entonces, podés generar las mayores garantías judiciales, hasta de respuesta rápida, que si tenés esa condición del punto de vista social, no lo vas a resolver con norma. Hay un conjunto de temas que esencialmente se resuelven con correlaciones sociales distintas. Y la forja de correlaciones sociales distintas es una changa compleja, porque también ahí hay que construir patrones culturales, organizaciones que son de características diferentes. Culturales. Un solo ejemplo y termino ahora sí. Hace 2 años logramos que toda la cosecha del citrus se plantara para reclamar el pago del salario. En Belén, en Villa Constitución, fue un laburo. La empresa lo que hizo al año próximo fue tratar de escarmentar a todos los que reclamaron, no tomar a ni uno. Y arremeter con ferocidad. Y cuando fuimos a organizar las luchas para que se fueran a reclamar, sobre todo en Belén, el comentario principal de la gente era, ¿viste para qué se metieron? Yo decía, ¿pero cómo? O sea, en vez de cuestionar a quien reprime, el problema era ¿por qué reclamaste? Entonces, yo lo que digo, la construcción de sociedad más justa no es separada de ese proceso social y cultural. En realidad, casi siempre es manifestación última del proceso social y cultural, viene después, casi siempre. Y no es que se desprecie la lucha por la norma, pero no, hay temas que no se resuelven en los escritorios. La mayoría, en mi opinión, de los temas no se resuelven en los escritorios ni en los estrados. Es en el otro lugar en donde se resuelven. Las preguntas que están surgiendo son muy interesantes, sin duda. Yo quiero terminar con estas dos, sumarlas también, porque me parece que tienen mucho que ver con lo que se venía planteando. Una de las preguntas dice, ¿entienden que el nuevo Código del Proceso Penal le quita potestades a los jueces en caso afirmativo o negativo? Fundamentar por qué. Y la otra pregunta dice, ¿qué opinan de los nombramientos de los jueces desde los mismos colegas hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Bueno. Yo, muy chico, un desastre que sea discrecional, o sea, que dependas de tener un amigo en la Suprema Corte para que tu carrera judicial te traigan del interior para acá, o sea, que ese componente tenga ese criterio, está muy mal, ¿no? O sea, tener ese componente. Y la lógica de la antigüedad también te genera condiciones de que la Suprema Corte de Justicia en general tenga una composición conservadora. El hecho de quitarle al juez la posibilidad de que sea el que investigue y juzgue me parece que se caía cajón. No podés administrar la justicia de tu propio proceso que investigaste, porque claramente tenés subjetividad. Vamos a seguir contigo, ingeniero. Entonces no entendí la pregunta. Yo lo que digo es, lo que sí defiendo del Código de Proceso Penal, que no tiene sentido que quien haga la investigación sea el que juzgue su investigación. Porque claramente tenés una carga de subjetividad enorme y quita garantías al proceso judicial, ¿no? Ingeniero. Bien, gracias. Contesto breve estas últimas dos y después hago las más generales. Sobre esto último, el Código de Proceso Penal, como dije, nosotros con las últimas reformas que se impulsan del Ministerio del Interior bajo el eslogan de los jueces tienen las manos atadas, la policía tiene las manos atadas, nos parece un disparate, nos parece un fundamento para una escalada aún más autoritaria y represiva que solo va en línea con querer encerrar antes a la gente preventivamente. Sobre cómo se eligen los jueces y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, es inevitable observar que el Poder Judicial es el único que el resto de la ciudadanía no puede opinar sobre cómo se elige, ¿no? O sea, la Suprema Corte de Justicia, quienes después resuelven cuando una ley es válida o no según la Constitución, no van por un proceso donde el pueblo tenga una mínima participación. Me limito a plantearlo de esa manera. Después, sobre las preguntas más generales, la primera que se hacía, ¿no?, de las relaciones de dominación y de poder y del carácter de clase de la justicia. Primero que nada, sobre la real posibilidad de que la justicia sea justa en los marcos del sistema económico-social que vivimos, que se basa como fundamento en la injusticia, ¿verdad?, en la explotación, en la apropiación individual del trabajo colectivo, en última instancia es imposible, ¿verdad? Más allá que no quita que uno a la hora de legislar y de redactar normas intente ser lo más justo posible. Pero lo quiero decir con claridad, en los marcos del capitalismo, un sistema económico-social basado en la explotación, justo no va a ser nunca, más allá del sistema judicial que queremos diseñar, porque la sociedad es injusta. Y, por supuesto, que lo que define es la lucha y las correlaciones de fuerza, pero lo que define es la lucha orientada a dónde y a quién.
Las clases dominantes y cada uno de los patrones y demás, obviamente tienen todo a su favor, pero lo que materializa el poder real es el Estado. El Estado es la materialidad concreta del poder de la clase dominante. Y es contra eso que hay que orientar el poder. Y el carácter de clase del Estado, como dije muy al principio de mi intervención, no depende del color partidario que lo administre, mientras tanto todo siga igual. Y justamente, querer esbozar lo contrario, querer esbozar que porque tal partido con promesas que favorecían a los trabajadores, yo de los partidos de derecha me abstengo de decir porque los considero mis enemigos naturales, ¿no? Para que nadie acá quiera elucubrar otra cosa distinta. Ahora, acceder al gobierno prometiendo un cambio social profundo con el apoyo social, sobre todo de los trabajadores, suficiente para hacer los cambios sociales profundos, y después administrar lo que hay o profundizar incluso más lo que hay, es totalmente contrario a querer aspirar a una sociedad diferente. ¿Por qué? Porque es una pavada votar leyes como la ley de género y no darle presupuesto. Es una pavada decir que tenemos leyes laborales, no sé qué, como se dice, ¿no? Tenemos las mejores leyes laborales, somos ejemplo para el mundo. Sí, la ley está fantástica, pero después, sí, cuando la situación económica empeora, el Ministerio de Economía lo primero que hace es proponer la desindexación salarial, mandar un presupuesto al Parlamento que acota los aumentos salariales por debajo de la inflación. Sí, después, cuando eso genera conflicto de los trabajadores, como muy bien se dice, los trabajadores pelean por revertir esa situación, el Ministerio de Trabajo, en el marco de la fantástica negociación laboral que tengo, vota con los patrones vez tras vez en cada uno de los consejos de salario, ¿qué estoy haciendo? Ese es lo que nosotros decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente apuntando a cambiar las cosas o estoy diciendo una cosa para hacer otra después? Lo mismo hace al presupuesto nacional y a la parte que le toca al Poder Judicial. Para responder a la pregunta acá, ¿cuál es nuestra opinión del no cumplimiento de una sentencia judicial por parte del Gobierno Nacional? Nos parece una aberración, nos parece una hipocresía total, sobre todo cuando eso se hace poniendo un artículo de ley en la rendición de cuentas que dice no voy a pagar los juicios a los trabajadores, en la misma rendición de cuentas que dice le voy a exonerar tanto a las zonas francas, tanto a UPM, tanto, en el mismo proyecto de ley. ¿No? Porque nos dicen, no, el Estado no puede pagar más de 10 millones de dólares por juicio. Y en la misma ley el IRAE permite una asignación de IRAE que el año pasado alcanzó 800 millones de dólares. A mí me gusta ponerle número a las cosas que digo para poder comparar bien. Entonces, ¿cómo se revierte la situación? Y se revierte planteando las cosas con claridad y haciendo lo que se dice que sí iba a hacer, ¿verdad? No prometiendo cosas que después van a terminar siendo la administración de lo que había o incluso, para nosotros, una profundización de lo que había. Porque eso es lo que habilita después el vendaval neoliberal que recorre América Latina y todo lo que se dice. Sí, efectivamente, cuando yo le digo a la gente, apoyá esto, que voy a cambiar la situación y después termino haciendo más de lo mismo, lo que genera en general es una apatía política, un desprestigio de la política como herramienta para cambiar la situación, que llega a que personajes truchos o nefastos como los hay en los países vecinos que ya ganaron la presidencia, o como ocurre acá también, tengan legitimidad y tengan gente que los empieza a seguir, ¿verdad? Entonces, de fondo es un poco eso, hacia dónde orientamos la lucha y qué decimos de verdad y qué hacemos después en función de aquello que dijimos, no solamente las generalidades. Hay uno de los ejes temáticos que se planteó como tema de debate o de discusión o de aporte en este caso, que dice adaptaciones del Poder Judicial a las nuevas tecnologías. Para muchos estamos en una época de cambios, para otros estamos en un cambio de época. Lo cierto es que la tecnología está llegando, la vemos, ya no es el futuro, la vemos a diario. Hay múltiples ejemplos en el área de los servicios, sin ir más lejos, desde pasar por una caja donde no hay un ser humano que te cobra o un portero que no es presencial, sino a través de la tecnología. La tecnología ya llegó, está aquí. El tema del trabajo del futuro del trabajo es uno de los grandes temas que ojalá estén dentro de la campaña electoral del próximo año. Eso es una aspiración más que como periodista, como simple y como un ciudadano. Pero me gustaría la opinión de ustedes con respecto a esta revolución 4.0, a estos cambios tecnológicos, a cómo enfrentarlos, a cómo capacitarse para esto que ya es un hecho. A ver, yo una consideración breve ahí, previa. En Uruguay hay un montón de dramas hoy, eso es cierto. Ahora, yo entré a la construcción en el 93 y tuvimos 83 días de huelga para empatar salario, porque teníamos una pauta salarial que reducía en un 60% el salario para una inflación del 80 y pico %.
Y en América Latina, que en los últimos 13 años el salario real creció un 20%, en Uruguay creció un 54%. ¿Eso es un cambio revolucionario? No, ¿qué va a ser un cambio revolucionario? Una reforma mínima, pero hay sectores dominantes que van a morder esa reforma, que les molesta esa reforma mínima, pues el espacio mínimo de tener más doméstica en caja o el trabajador rural con 8 horas. Un cambio mínimo, pero ese cambio mínimo muestra a la región que está brutalmente asediado. Y yo sí comparto que para sostenerlo hay que profundizar. En el 90 empezó, creo que fue por ahí que escribió Riskin El fin del trabajo. Y el fin del trabajo. Tras el fin del trabajo terminaban los trabajadores, y con los trabajadores el sujeto histórico que iba a sepultar el capitalismo. Y es cierto que ha habido un cambio tecnológico. Yo de chico tenía que caminar 7 cuadras para prender una tele blanco y negro en la casa de mi abuela, que aparte era una liñita que después le pegabas al techo y se abría la tele. Y había un solo teléfono en toda Villa Felicidad. Cuando le cuento a mis gurises eso, piensan que tengo 500.000 años. No tengo 500.000 años, pero ha habido un cambio científico, tecnológico. Ahora, el fin del trabajo no viene muy bien rumbeado, porque cuando empezó esa teoría había 2.500 millones de trabajadores en el planeta, y hoy hay 3.500 millones de trabajadores en el planeta. Y en general la historia de las revoluciones científicas tecnológicas es que hay trabajos que no se hacen más y después se multiplican otros tipos de trabajo y de demanda. Pero además nos hacen pensar adentro de una caja, ¿no? Entonces, acompañado al fin del trabajo, consigna, ahí está el miedo al lugar, el miedo a perder mi lugar. ¿Cómo tenés que abordar desde el individuo que tiene miedo a perder tu lugar? No desde la comunidad que se plantea ante el cambio científico-tecnológico ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, si redujéramos una cuarta parte la jornada laboral, generaríamos en el mundo como 600, 700 millones de puestos de trabajo. No nos alcanzarían los 200 millones desocupados. Ahora, parece que no se puede pensar el cambio tecnológico al servicio de la humanidad, hay que pensarlo al servicio de la corporación. Entonces, la filosofía con la que hay que abordar el cambio científico-tecnológico es sálvese quien pueda. Algunos van a quedar en una ética que es tu trabajador, es tu enemigo. Había hace poco un reclame de un antigripal, creo que hace F4, donde un trabajador estaba enfermo, llamaba a su compañero de trabajo por teléfono, le decía, Pepito, estoy enfermo. Y el otro compañero de trabajo estaba enfrente, ¿y qué hacía? Aparecía el compañero de trabajo con un serrucho, la silla, y como que le estaba cortando el lugar. Era para vender antigripal, increíble. Entonces decía, no pare esto, tu trabajador es tu enemigo, que se va a quedar con tu lugar. Te lo va a arrancar. Bueno, nosotros tenemos que buscar una perspectiva. Yo sé que está bravo hoy, porque Brasil votó las 12 horas, porque en Paraguay se laburan las horas que se quieren, porque hay una tendencia muy fuerte del capital al ajuste, muy fuerte, casi que brutal al ajuste. SACEN, que es uruguaya, está construyendo en Perú y paga menos de la mitad de los sueldos, están felices. O sea, hay una lógica del capital de tensionarte a la baja, tensionarte brutalmente a la baja. Alcanza con ver la lista de los salarios mínimos en América Latina, ¿dónde están? ¿No? Para darte cuenta que tenés una tensión del capital global y tanto la CEPAL, la ODE, que no quieren hacer ninguna revolución, ubican que ahí hay una parte del problema. Entonces, el problema es cómo nos apropiamos de la tecnología, que es un componente de poder. Y es desde el Estado y es desde la sociedad. O sea, es desde todas las trincheras posibles de donde tenés que generar. El Estado solo no alcanza. Ahora, es bueno tener el Estado. Tener la mitad de la banca pública es bueno. Tener más de la mitad de los teléfonos celulares que dependen de una empresa pública estatal es bueno. Tener la UTE es bueno. O sea, tener parte del Estado te ayuda para tener más. Y es parte de lo que tenés que defender. Pero tendríamos que pensar distinto esto. Es decir, cambio tecnológico, primero que va, buenísimo. Buenísimo. Y colocar la discusión de cambio tecnológico, capaz que en vez de 6 horas la dura 5, 4. Y distribuir el trabajo que hay entre todos. Y más tiempo para el deporte, para la cultura, para el esparcimiento. Claro, cada vez que se discute el cambio tecnológico, por tirios y troyanos, lo que se coloca arriba de la mesa es los puestos que se pierden. Y se inhabilita la discusión de la posibilidad de distribuir el trabajo existente entre todos. Se inhabilita. Eso está prohibido pensarlo. Estamos obligados a pensarlo. Yo imagino que los anarcos que murieron el 1 de mayo eran mirados como bichos raros por levantar la bandera a las 8 horas en su momento. ¿No? Una quijotada. Estamos obligados a pensarlo. Ahora, a la vez, sabiendo que tensás
Repito, 1.400 millones de trabajos son precarios en el mundo, hay 20 millones de esclavos. Los datos de la economía global son brutales, brutales. 700 y pico millones cobran menos $1.20 por día. Esa es la acumulación capitalista global en la que estás inserto a la discusión general. Yo sé que nos cuesta mirar el sistema capitalista como sistema global porque les conviene mostrarnos un paisito, agarrar y decir, mira, este funciona, todos pueden andar igual. Y el todos pueden andar igual es un verso porque la tendencia desigual y combinada del capitalismo es muy dura. Entonces, no debiéramos mirar el cambio tecnológico en el parámetro de que ellos no colocan, sino al revés. El gran problema es el envoltorio de relaciones sociales capitalistas. Está claro que ese es un factor de poder que viene demostrando en América Latina que ni siquiera previsó muchas elecciones para legitimarse. En muchos casos fue a punta de golpe o proceso de desestabilización. Aún de procesos muy tímidos en reforma. Muy tímidos en reforma. Yo igual creo que la profundidad de las transformaciones siempre dependen de la cantidad de pueblo que tenés atrás. De la cantidad de pueblo que tenés atrás. Y en esa construcción hay cosas que todavía faltan, ¿no? Todavía faltan. Hay que ver algunos sectores de actividad, no es el tema, las condiciones que tenés hoy para algunas batallas, ¿no? No le hicimos un paro con los 100.000 trabajadores reales que tenemos porque tenemos un puñadito chico, apenas organizado y con una debilidad aún muy importante. Hay que mirar programa con la construcción del factor de poder que se pone en la espalda del programa. Federico. Sí, vamos a dejar estas dos últimas preguntas para cerrar, ¿sí? Para más adelante. Sobre la tecnología, entonces. Exactamente. Bien. Yo sobre el desarrollo tecnológico en sí, creo que el título era la adaptación del Poder Judicial a las nuevas tecnologías, pero sobre el desarrollo tecnológico en sí, me gustaría decir dos cosas. Primero, que desde el punto de vista del acceso a las nuevas tecnologías, obviamente, como a la disponibilidad de un celular y a las aplicaciones para acceder a servicios y demás, obviamente que es importante fomentar y garantizar ese acceso. Ahora, el desarrollo de la tecnología no hay que verlo como lo que es un mecanismo que utiliza el capital para abaratar la mano de obra, punto. Vamos, para eso se desarrollan nuevas tecnologías, porque quien invierte en desarrollar una nueva tecnología es, en general, el empresario tal o cual, o la empresa tal o cual, o cosas más grandes, la multinacional tal o cual, que lo que busca es abaratar lo que le cuestan sus trabajadores. Trabajadores que necesitan saber menos porque la máquina reemplaza su trabajo y por lo tanto les puedo pagar menos. Y porque además preciso menos trabajadores, si tengo menos gente trabajando, puedo bajar los salarios porque hay más presión de gente compitiendo por conseguir trabajo. Eso es evidente que funciona así. Ahora, ¿eso me lleva a oponerme a la evolución de la tecnología como tal? No, de ninguna manera. En la sociedad por la que uno pelea, imagina, igualitaria para todos, quiere efectivamente que un obrero no tenga que estar deslomándose y rompiéndose la espalda y que una máquina pueda sustituir su trabajo efectivamente. Por lo tanto, la forma de criticar el avance tecnológico no es diciendo que en vez de celulares quiero volver a hablar con teléfono de disco, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, que la tecnología se desarrolla en aquellos lugares que necesita hacerlo para explotar mejor a los trabajadores. Nosotros, debemos dejar en claro que no es que la tecnología va a suplantar al ser humano definitivamente en todos los ámbitos y nos vamos a trabajar más. Eso no es así, al menos no en los marcos del sistema actual. Justamente lo hace solo, la tecnología se desarrolla solo donde necesita hacerlo para abaratar sus costos. No se preocupen que los negros en África van a seguir entrando en las minas a sacar los diamantes y el coltán con la mano. Nadie va a inventar una máquina para sustituir una mano de obra que es tan barata. Y volviendo al Uruguay, las forestales en el centro del país van a seguir mandando gurises al medio del campo a cortar los árboles a mano, a operar alguna de las máquinas, pero van a seguir siendo ellos, o a juntar naranjas para las citrícolas en Salto, como funciona hoy. Un camioncito que pasa y levanta jóvenes de entre 20 y 30 años, los elige cuál edad media y los lleva al campo a juntar las naranjas y vuelven. Y algunos no se suben al camión y ese día no cobran y se tienen que arreglar. Y ahí no lo ha sustituido la tecnología. No ha venido una máquina para juntar naranjas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el capital no lo precisa ahí. Lo sustituye en aquellos lugares que le sirve, que le es más rentable. Por lo tanto, yo lo decía simplemente para combatir esa idea de que parece que la tecnología va a suplantar todo el trabajo. No, el avance tecnológico actual se da para garantizar un abaratamiento del costo salarial, en definitiva. Distinto es que cuando ocurren tecnologías nuevas como un celular, obviamente adaptemos para que si todo funciona por ahí, sea más democrático, que todos puedan acceder a determinadas cosas a través de eso. Eso es evidente. ¿Ah? Yo estoy también en contra, quizá por un tema generacional, de plantear que es horrible que la gente utilice celulares. Yo estoy seguro que cuando se creó la radio a muchos les pareció horrible y cuando después se creó la tele les pareció horrible. El problema es, ¿para qué? ¿Ah? La tele
creo que es un medio de comunicación que sirvió para popularizar muchos elementos culturales, como también es un instrumento de dominación. Evidentemente, el discurso oficial que baja por los grandes medios de comunicación ocurre a través de eso. El celular y las redes sociales también, ¿verdad? Yo puedo este mismo discurso que dije acá, o lo que se dijo acá, subirlo al Facebook y va a cumplir una función bastante contrahegemónica, así como sabemos que las redes sociales son empresas que construyeron esa red social para obtener ganancias. Y ese es el punto definitivo. Facebook está tan bueno y es tan versátil para que todos lo usemos porque lo que le interesa es vendernos publicidad, ¿verdad? Y así es como lucra, y lo mismo Google, y etcétera, hasta WhatsApp, ¿verdad? Eso. Bien, le voy a pedir para el final la mayor brevedad. Esta es concreta. Me gustaría que el señor Andrade conteste de forma concreta qué opina sobre el incumplimiento de una sentencia judicial por parte de un gobierno democrático. No solo, a ver, compañero, nosotros tenemos, en el 2014 cuando se aprobó la ley de responsabilidad penal, teníamos en un momento 29 senadores en contra de 31. Y creo que tuvimos 6 meses de movilización para arrancar la ley, para arrancar una mayoría parlamentaria force, porque en realidad con mucha argumentación en contra de algunos de los senadores que terminó votando la ley, pero sin estar convencido de la norma. En el 2015, o sea, digo, el conflicto del Poder Judicial ha sido uno de los conflictos del movimiento social con el gobierno. Uno. En el 2015 tuvimos el decreto de esencialidad en la educación y nos generó dolores hasta ahora. En el 2016 tuvimos 6 meses movilizados para cambiar la pauta salarial 3 veces, porque teníamos una pauta salarial extremadamente contractiva. Contractiva, no comparable con esa que hablé de Posadas, pero contractiva, complicada. El año pasado movilizamos 8.000 trabajadores a Nuevo Berlín porque nos recortaban la licencia y el vacacional. Yo creo que no hubo movilización más grande a Consejo de Ministros que la que hicimos desde el gremio de la construcción. Y estamos proponiendo ahora un paro, que yo sé que la mayoría de los gremios no nos acompaña, pero es el segundo que vamos a hacer porque se respete el acuerdo de la ley de discapacidad, que el gobierno modificó a último momento en el Parlamento. Hicimos uno hace 15 días, vamos a hacer otro ahora, porque nos parece que no se pueden vulnerar los derechos de las personas en situación de discapacidad. El conflicto del Poder Judicial fue una de las señales de un relativo deterioro que tiene el gobierno con su base social. Eso es indiscutible. Y puedo agregar más ejemplos de componentes de deterioro. Yo que creo que este proceso político ha permitido un montón de cambios favorables, pasar de 900.000 trabajadores registrados a 1,5 millones, generar condiciones de negociación colectiva donde no había, derechos laborales donde no había, normas de seguridad laboral que no había, reformas en la seguridad social que ampliaron derechos para los trabajadores, como el año de seguro paro, un año por cada hijo a la mujer. También ha tenido señales de ese, porque la sociedad tiene ese marco de contradicción y también la tiene la fuerza que está en el gobierno, sin duda. ¿Cómo se atajan algunos de estos problemas? Con lucha. Si no llevábamos 8.000 a Nuevo Berlín, hubiéramos tenido un recorte en la licencia del vacacional, que al final logramos que lo financiaran las cámaras empresariales en la negociación colectiva de este año, después de llenar el Teatro Verano. También en última instancia manda la correlación de fuerza que generé, no hay misterio. No hay misterio. El desconocimiento de la sentencia judicial con el conflicto de los judiciales, que ahora se resolvió hace un tiempo, es parte de los problemas que ha tenido el gobierno con su base social, pero no el único. Ha tenido montones. En varios terrenos, en varias áreas, señales que han sido complicadas. ¿Respondida? Sí. Bueno, vamos con la última entonces. ¿Qué opinan sobre la autonomía financiera del Poder Judicial y cómo instrumentarla en este caso? Sí. Bien. Sí, para contestar primero directo y después graficar por qué lo digo, obviamente estoy a favor de la autonomía financiera del Poder Judicial porque es no solo para el Poder Judicial, el tema del presupuesto es lo que realmente otorga autonomía política después. Lo dije así porque yo personalmente integré hasta hace un año, durante 9 años, el Consejo Central de la Universidad de la República, discutiendo N veces el presupuesto, discutiendo el presupuesto en la universidad y discutiéndolo después con el gobierno. Y siempre el presupuesto es la variable para hacerse nada. A ver, lo digo como el ejemplo de la universidad, pero aplica al Poder Judicial seguramente también. La autonomía de la universidad, que le permite hacer lo que hace, investigar lo que considera y no depender del poder político ni del gobierno de turno que esté, es constantemente cercenada por la vía presupuestal, ¿verdad? Porque la universidad tampoco tiene autonomía financiera y depende de cada año una discusión con el gobierno
sobre el presupuesto que va a obtener. Entonces la universidad puede, en su autonomía, definir un montón de planes que después no va a cumplir. Si los planes no le gustaban al gobierno, no le da plata. Y en particular, ni que hablar lo que ha sido este periodo. Así que la esencialidad en la educación fue un ejemplo de cómo después el gobierno elige manejar el conflicto que el no otorgamiento de presupuesto genera. Lo quiero graficar bien. La no autonomía financiera lleva a cosas como que, ante la carencia presupuestal, se terminen firmando convenios con empresas ante la necesidad presupuestal concreta y se investiga no lo que la universidad quería, sino lo que tal o cual empresa. ¿Cuáles empresas son? Los pueden ir a buscar los convenios, UPM, Montes del Plata, etcétera, etcétera. Eso, Monsanto, etcétera. De ahí se complementa con el famoso extra presupuesto, el presupuesto que el Gobierno Nacional no le da. Incumplido en un 33%. La universidad recibió la tercera parte de lo que pidió, ¿no? Para graficar. ¿Por qué? Porque no tiene autonomía financiera, nada la garantiza. Tiene que año tras año ir al Parlamento a convencer de lo que está haciendo, está bien, etcétera. Obviamente no es el único caso, el Poder Judicial aplica también, con la diferencia de quién manda en el Poder Judicial y cómo se eligen a los que mandan, por supuesto, ¿no? Que no es nada menor. Pero obviamente es lo mismo que hablamos antes, o sea, la autonomía financiera para tener independencia política es clave. Si no se tiene autonomía financiera, no hay independencia política real. Y por tanto, la separación de poderes tampoco se cumple correctamente. Okay. A ver, es bien complejo el tema. Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente. Hoy el muro principal de impunidad que tenemos con las más de 300 causas sobre los detenidos desaparecidos y las violaciones de derechos humanos está en la Suprema Corte de Justicia. Y en las interpretaciones que coloca la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Porque es la justicia, justamente. El tema, sí. Creo que el tema central en un país democrático no es vos podrás discrepar o no con determinada sentencia, y muchos de nosotros con ese tema pensamos muy igual, pero digo, en definitiva me parece que lo que no podés hacer como gobierno democrático fue vergonzoso lo que hizo. Lo nuestro no fue un conflicto. Estamos mezclando temas. Por otro lado, acá lo que sí fue una sentencia. Está bien, pero estamos mezclando temas. Yo estoy diciendo en términos de prioridades, ¿no? Claramente el muro de impunidad que tenemos sobre nuestros compañeros desaparecidos tendría que ser prioritario para un militante social, ¿no? O sea, a mí me tocó acompañar a Verónica Mato hace poco al juzgado a ver al que torturó a su padre suelto por la calle. Que yo entiendo cualquier reivindicación económica, no puedo decir es muy importante, pero esto nos tendría que doler más en términos de No, pero lo que estamos discutiendo es autonomía del Poder Judicial, ¿no? Yo lo que quiero decir es, los poderes judiciales en América Latina, en buena parte de América Latina, han sido funcionales en este último periodo para lo que pasó en Brasil, con Moro ahora en la Suprema Corte, después de haber hecho cosas vergonzosas, ¿no? De tener audios viendo a Temer y a Ezio pidiendo coimas y mirar para un costado y después tener una situación o los procesos contra Correa en Venezuela, en Ecuador, ¿no? O sea, los poderes judiciales en general están teniendo un papel, ¿no?, global muy complejo. Entonces, la discusión de la autonomía es una parte de la discusión, de la autonomía financiera del Poder Judicial, es una parte de la discusión. Ahora, está administrada, yo, para poner un ejemplo, ustedes saben cómo trasladan a los jueces. ¿Cómo hace un juez del interior para que lo trasladen? ¿De qué depende? Lo que digo es... sí, veña parlamentaria que requiere mayorías especiales y si no es por antigüedad. Y en la lógica de por antigüedad. Oscar, sí. un segundito. Dejemos terminar de responder a los invitados, por favor. Tenemos un criterio hoy donde el juez depende más del lobby de ser amigo de alguien de un ministro para que lo trasladen de acá para allá, para que más pronto venga a Montevideo. Ustedes conocen mejor que yo estos casos. ¿No? Una cosa. Y de eso no se habla. ¿Lo qué? Es peor la situación. Porque cuando hablamos de justicia... Pero a lo que estoy diciendo es que ese proceso de discrecionalidad no lo resuelve la autonomía financiera. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces tenemos componentes más complejos que la autonomía financiera. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No, la autonomía financiera sola puede en determinados casos profundizar la discrecionalidad, que después tiene que ver con el papel de quienes ascienden en la justicia y cómo ascienden y cómo se forman lógicas que son conservadoras. Entonces, tenemos un problema que es bastante más complejo que la autonomía financiera, que digo, es condición necesaria, pero no suficiente para resolver el tema de los problemas que tenemos en la justicia.
Bien, me habías pedido también para cerrar. Muy breve, porque sobre esto último y demás. Bueno, yo sobre la autonomía del Poder Financiera del Poder Judicial ya fui claro. Creo ahí sí que aplican dos cosas. Se tiene que modificar lo que ustedes por ahí están diciendo de cómo funciona el sistema judicial, de quién elige a quién y cómo se eligen a los que mandan, eso es evidente. Sobre eso me permito decir dos cosas. Hace 13 años que se podía haber hecho y había legitimidad social para hacerlo. Obviamente se podía haber hecho hace 150 años, nadie me va a discutir eso. Lo que digo es que se podía haber hecho y nadie lo hubiera cuestionado y no se hizo. Y por eso que Óscar menciona como conflictos del gobierno con su base social, que es real. Nosotros lo planteamos un poco distinto, con más claridad, digamos, una sociedad separada en distintos sectores sociales. La pregunta clara y concreta es, ¿para quién gobierna el gobierno? Y punto. Con cada una de las cosas que decide y favorece, ¿a quién favorece? Eso es lo que cada uruguayo se tiene que plantear para evaluar. ¿Para quién se está gobernando? No es un problema de un conflicto solo con la base social. La sociedad está separada en clases, el gobierno toma vez tras vez decisiones. El caso del Poder Judicial, bien claro, porque se puede leer en los proyectos de ley que el gobierno envió al Parlamento, lo demuestra. No se trata solo de un artículo que no quería pagarles a ustedes el conflicto. Se trata de que en la misma ley se gasta otro montón de plata o se le deja de cobrar a otros otro montón de plata mientras te dicen no tengo plata para pagarte. Entonces está tomando decisiones concretas que favorecen a unos y perjudican a otros. Y siempre, y se puede plantear muy claro, favorece al capital y perjudica a los trabajadores. El actual, obviamente. Bueno, creo que tenemos que darle un aplauso a nuestros dos invitados. Han respondido... Gracias por participar de este primer encuentro. Los invitamos el próximo miércoles a la misma hora. Carolina Cose y Pablo Mieres serán los invitados. Que pasen ustedes muy bien.